Bueno, pues buenos días. Aquí estoy haciendo una nueva entrada y hoy es justamente el 31 de diciembre del 2021, por tanto, el último día de este año. Y no quiero terminar este año sin seguir haciendo, en fin, esta carrera que tengo, con intentar ver si soy capaz de terminar el audiolibro en el tiempo que me quede de vida. Este año que empezamos, pues entro en los 80, que es una edad, la verdad, para sentirse muy satisfecho porque no ha sido llegar a este tipo de edades lo normal a lo largo de la historia de la humanidad. Bien es cierto que llegó con mucha tristeza por la situación de la pandemia que está sufriendo el mundo, por el miedo que tenemos todos, por las familias disgregadas, las casas solitarias, en fin, lo que todos estamos pasando y que conocéis muy bien también como yo. Y bueno, pues el año que viene, mañana, empezaré, como termino hoy, empezaré con alguna entrada, porque este es en estos momentos mi objetivo, mi trabajo, mi afán y lo que yo deseo hacer terminar este audiolibro. Y empezamos. Decía en la última entrada que no hay mayor injusticia que la apariencia de justicia. Repito, no hay mayor injusticia que la apariencia de justicia, refiriéndome a la asistencia gratuita letrada en los procesos penales, que todo el mundo sabe que es una perversión del sistema, que es una situación viciosa que contamina la totalidad del ordenamiento jurídico, ya que la asistencia letrada de oficio no tiene la capacidad ni el interés para oponer la necesaria contradicción, la igualdad ante la ley, ante la acusación pública. Ya sé que es una afirmación muy general y que es dolorosa, pero son de las muchas desilusiones que a mí me produce esta lucha desesperada de la humanidad por encontrar sistemas justos de convivencia. Y la administración de justicia probablemente sea el lugar más tenebroso del mundo, siempre tan difícil, tan difícil. Y si alguien tiene la menor duda de lo que acabo de afirmar, basta estudiar la población reclusa de cualquier país y se comprobará que es el reino de los olvidados, de los pobres, de los ignorantes, de los desprotegidos, de los oprimidos. La famélica de Gil. Mírese especialmente la procedencia social y cultural de los condenados a muerte en cualquier sociedad, exceptuando a los enemigos del Estado de turno. Ya Solón nos dejó dicho que las leyes son semejantes a las telas de araña, capaces de detener lo débil y ligero y que resultan deshechas por lo fuerte y poderoso. Nos hace pensar que Solón ya dijera una cosa semejante hace 2500 años y que continuamos igual, que la ley es una tela de araña que sujeta al pobre, al ignorante, al desprotegido, pero que cuando se enfrenta a los poderosos se rompe por todos los sitios. Esta es una situación evidentemente injusta, de muy difícil solución. En realidad solo tiene dos posibles soluciones tentativas. Quiero decir que para un ignorante meterse en la maraña del tema de la arquitectura jurídica del mundo, pues es una imprudencia. Pero como soy prudente por naturaleza, lo haré. En la configuración clásica de los tribunales, todos son funcionarios públicos que disponen de medios públicos ilimitados para el ejercicio de su función, con excepción hecha de los abogados en su doble función de reclamación de un derecho de su representado o en la defensa de una exigencia o de una responsabilidad civil o penal de su defendido, que dispone solo de los medios privados del que ha sido sometido o reclama la acción de la justicia. Es decir, el Estado tiene todo cubierto, investigadores, policías, laboratorios, en fin, todo lo que él quiera. Y el señor que se enfrenta a la justicia tiene un abogado que tiene que pagar él. Para reclamar un derecho tiene que aportar las pruebas, las investigaciones, Y si es en la defensa suya, pues en fin, lo que le alcance el dinero. Ante la evidente disparidad y desproporción de fuerzas enfrentadas, solo cabe que todos los costos del justiciable sean públicos, como lo son los de la acusación, o que todos los intervinientes en un proceso judicial sean funcionarios públicos. Joder la puerta que acabo de abrir. No quiero ni pensar en la burocracia adueñándose también del frío completo de la justicia.
Seguramente estoy diciendo un disparate. Estos son los únicos sistemas para recuperar lo que es nuestro y que lo podemos disponer, la igualdad de todos ante la ley. Al disponer por un camino o por otro de iguales ventajas o desventajas, la misma calidad de injusticia o justicia para todos, que supone un derecho básico irrenunciable y que nos ha sido sustraído. Nos ha sido sustraído. Y lo sabéis. Solo es un derecho que lo ejercen los poderosos, los pobres, como siempre. Con el problema evidente que en este camino de que la corrupción de la clase jurídica entera alcance cotas inimaginables. Es verdad. Si todos son funcionarios de la administración de la justicia, joder, la corrupción de la clase jurídica puede estar garantizada. Tal vez se ha llegado el momento de una serie de reflexiones sobre la configuración de nuestro sistema de administración de justicia. Siendo los distintos custodios de la justicia una especie de clase sacerdotal civil que vienen obligados a proteger y a defender la máxima expresión del orden social, son por su propia naturaleza poco proclives a los cambios en el sistema y tienen de común una desconfianza generalizada hacia los indeseados efectos que en cascada pueden producirse cuando se solicitan reformas desde fuera de los estamentos y desde fuera de los procedimientos establecidos, ya que el mundo del derecho es un delicado edificio construido a lo largo de toda nuestra historia, con muy difíciles equilibrios relacionados, y cualquier reforma puede propiciar espacios abiertos a la inseguridad jurídica, aun cuando sea difícil imaginar mayor inseguridad jurídica que la que actualmente padecemos. Comillas. Este es un amigo mío fallecido, al que he querido como un hermano, y que era también demoledor en sus juicios. Decía lo siguiente: la justicia está para pegarle fuego con todos dentro y empezar desde cero. Os lo repito, querido Javier, la justicia está para pegarle fuego con todos dentro y empezar desde fuera, desde cero. Parece evidente que los objetivos más sobre la justicia van alejándose de la percepción de la ciudadanía, y en muchos países el estamento judicial es el peor valorado de toda la función pública. La desconfianza en la justicia crece exponencialmente por su lejanía, general incomprensión, falta de inmediatez y por muchísimas sentencias carentes del más mínimo sentido jurídico, y la percepción más grave, la general sensación de que el sentido jurídico se encuentra ya a límites de distancia infinita del más evidente sentido común, que es desde luego el mínimo esperable de la más alta institución intelectual humana en el orden social. Joder, nos da vergüenza cuando a base de argumentación jurídica parís un auténtico disparate de desprotección y de inseguridad. Nos da vergüenza. Comillas, lo que adolece de falta de sentido común en los asuntos humanos camina hacia el fracaso. ¿Creéis que la lógica jurídica y el sentido común ciudadano llevan vías paralelas? ¿Lo pensáis? ¿En alguna de las ramas del derecho pensáis que el sentido común y el sentido jurídico de la relación humana van por caminos paralelos? Menos la justicia, que parece prosperar extramuros de cualquier sentido comprensible. Completo la frase al completo. Lo que adolece de falta de sentido común en los asuntos humanos camina hacia el fracaso. Es una afirmación general. Y yo matizo, menos la justicia, que parece prosperar extramuros de cualquier sentido comprensible. Y esto tal vez tenga que ver con el hecho cierto de que la mayor parte de los órganos de la Administración de Justicia fueron diseñados en otros siglos para otra sociedad, para una configuración de la moral social totalmente distinta, con una fuerte presencia y creencia religiosa y con la disposición de unos medios de comunicación y tecnológicos absolutamente distintos. Una sociedad con una fuerte ligación moral convivencial, social y religiosa y firmemente jerarquizada, donde los temas que llegaban a los tribunales eran escasos, eran siempre supuesto extraordinario, ya que para una buena parte de los temas se resolvían o no se iniciaba por ignorancia generalizada y la falta de derechos de la mayor parte de la sociedad a niveles privados o los arbitrajes de equidad, y donde la complejidad de la actividad social era escasa, de modo que un juez podía entender fallar en cualquier tema y sus errores, si los hubiese corregidos, en instancias superiores donde finalmente se fijaban los criterios jurídicos. Dicho todo lo anterior, conscientemente de sus insuficiencias, de la insuficiencia de mi argumentación. Pero era más o menos así.
Toda a lo largo de la historia humana, la sociedad ha sido muy ignorante, la base del pueblo era muy ignorante, iniciar un procedimiento de esto entre los tribunales era costoso, difícil, falta de entendimiento, en fin, etcétera, etcétera. Y luego había una moral religiosa, los curas mandaban mucho a los pueblos, en fin, la justicia se impartía o por el poderoso, el señor feudal, en fin, era un mundo absolutamente distinto de los que estamos viviendo en estos momentos. Y sin embargo, las leyes que lo fundamentan son las mismas. Y la aplicación de las leyes y la administración de las leyes las mismas. Pero todo esto ha cambiado radicalmente con el cambio de moral o con la moralidad social del siglo XX, donde cualquier tema tiene grandes posibilidades de llegar a los tribunales, a lo que parece el último reducto de la conciencia individual y social a falta de otra autoasumida, antiguamente llamada moral social. Hoy nadie asume nada, ninguna culpa, ninguna responsabilidad por nuestros actos. Nadie, todo el mundo lo niega. Comillas. A veces me arrepiento de haber sido tan bueno. Hitler. Joder. Nadie admite nada ni con pruebas firmes en contra. La contestación es: solo hablo en presencia de mi abogado. Y si no hay otra defensa, si no tenemos razón de fondo, vayamos al derecho procesal para inmovilizar o impedir entrar en el fondo de la cuestión, y donde la multicomplejidad de las actividades humanas y la multicomplejidad del mundo del derecho y de los garantistas sistemas procesales, agravadas para las nuevas sociedades multiculturales, hace de hecho imposible a ningún juez entender, llegar al fondo del asunto y fallar con algún sentido en una imposible acumulación de nuevos y nuevos campos del derecho cuyo conocimiento a fondo, más el número de casos a resolver, está fuera de cualquier capacidad humana. Todos los tribunales de justicia lo que es una congestión. Es una congestión. ¿No lo penséis así? Los temas se alargan 2 años, 5 años, 7 años. A los 11 años se juzga un delito. Esto es soportable, quiero decir, este edificio jurídico y de administración de justicia, ¿pensáis que puede ser la solución, en fin, del ordenamiento moral del mundo? Esta situación provoca el risible espectáculo que del mismo asunto sometido a diversos jueces ocasionen sentencias tan distintas como sí, no, no sabe, no contesta y toda su gama intermedia. Joder. Convirtiendo la primera instancia judicial en una especie de lotería universal, donde cualquier fallo es posible y dependiendo mucho casi todo de la importancia de los intervinientes, si son conocidos o poderosos, en fin. Y teniendo todos que recurrir a tribunales superiores en la esperanza de encontrar un criterio sólido del hecho juzgado y algo parecido a la justicia. Debemos entender que sin orden jurídico no tenemos sociedad y que la falta de criterio jurídico asumido a nivel social es propiciar el caos relacional. Si no existe un concepto claro de predictibilidad jurídica, no existe ni la justicia ni existe el orden jurídico. Si presentar un tema en un tribunal es una lotería, si no hay una predictibilidad de qué es lo correcto del funcionamiento ante un problema dado, no existe la justicia ni existe el orden jurídico. La consecuencia más evidente de esto que estoy denunciando es la insatisfacción generalizada, la demora injustificada, el costo disparatado y todo el sistema sobrecargado, ya que el mismo hecho se juzga 2 o 3 veces o más a lo largo de interminables años. Y en muchos sistemas el risible espectáculo de que un juez, por el camino que casi todas sus sentencias sean anuladas o corregidas en instancias superiores, pueda acceder con el tiempo a las más altas responsabilidades en este loco edificio en el que se está convirtiendo la administración de la justicia. De pronto aparece, en fin, como magistrado, en fin, o en el tribunal no sé cuál, o el tribunal supremo, un tío que es tonto de la solemnidad y que se le ha visto en el derecho, en la aplicación de sus sentencias a lo largo de toda su vida. Pero bueno. Y por supuesto ya en los temas políticos, la colocación de los políticos, de jueces que les convengan, ya eso ya es un tema absolutamente mental. No puede consentirse que cualquier tema pueda ser objeto de una decisión judicial que se arrastre por los tribunales a lo largo de los años y que se considere normal la finalización de un pleito de 5 años para las sucesivas instancias. Y cuando litiga un poderoso pueden pasar hasta 12 años para finalizar. Cualquier resolución judicial que no finalice antes de un año
debería ser objeto de responsabilidad subsidiaria por parte del Estado, con las consiguientes indemnizaciones por daños y perjuicios y las consiguientes responsabilidades de los actores judiciales, un sistema tan corrupto que no admite ninguna responsabilidad. No admite ninguna responsabilidad. No, yo he fallado esto, en fin, yo fallo en conciencia y vaya usted al tema superior. Y ahí otra vez te tarzas otros 3 años de tu vida sobre un auténtico disparate y bueno, lo corrigen a la superior. ¿Qué responsabilidad tiene el primero que ha alargado el tema 3 años más? Ninguna. Y esto sucede porque la configuración de la justicia es inadecuada para una sociedad a la que intenta servir. Hay una importantísima asociación entre la compleja sociedad actual y unos anticuados sistemas judiciales que se empeñan en mantener unos procedimientos y unos sistemas que tienen ya más que demostrado su inoperancia, como si hoy algún periódico insistiera en seguir componiéndose con tecnología de los primeros tiempos de la imprenta o los automóviles utilizasen calderas de vapor. Hoy hay todo un mundo tecnológico de comunicaciones y de técnica de producción y organización del trabajo que es preciso incorporar a la Administración de Justicia ya. Hace 20 años tendría que haber sido incorporándose, pero les da igual. Les da igual, ellos van viviendo, ellos van prosperando. Y los demás, pues bueno, pues que aguanten, ¿verdad? Tal vez pudiera entenderse para los temas no penales un sistema absolutamente distinto. Se trataría de convertir los tribunales de primera instancia solo en lugares donde presentar la litis y con la única misión de preservar el orden jurídico, remitiendo la documentación del hecho a juzgar a grandes departamentos nacionales, especializados por ramas del derecho, tantas como sean necesarias, dirigidas por especialistas renombrados y desde donde se solicitaría al Tribunal de Primera Instancia las pruebas y documentos, todo el ordenamiento previo, que se estime necesario prácticamente en tiempo real por Internet. Y serían estos grandes departamentos donde de hecho se entraría en el fondo del asunto y se producirían las sentencias con efecto jurídico inmediato y apelables ya solo en las máximas instancias. Llegarían las apelaciones mucho más despejadas, que se admitirían o no, y solo aquellas que plantearan nuevas cuestiones interpretativas y que resuelto su fallo jurisprudencial sería de inmediata aplicación en lo sucesivo. Solucionamos los temas en un mes. Solucionamos los temas en un mes, en 2, tal vez en 3. La superespecialización por temas de estos grandes departamentos jurídicos permitiría el conocimiento exhaustivo de la ley específica a aplicar y del hecho a juzgar. En una buena parte es el mismo caso repetido hasta el infinito. Y eso significaría la unificación de criterios interpretativos, en definitiva, la creación de una doctrina judicial en cada rama del derecho con solidísimos cimientos, mucho más rápida, segura, económica, predecible y eficaz, que despejaría el panorama judicial, la generaría sensación de inseguridad jurídica que todos padecemos a la hora de plantear la exigencia de nuestros derechos, ya que cualquier irracional fallo es posible, aun en las situaciones más evidentes, más el tiempo que tiende al infinito, en muchos casos hasta la muerte del reclamante. Comillas. Esa justicia ciega la que ciega lo que aplaza. Así es así, lo que aplazas lo ciegas. No es que la justicia sea ciega, es que la justicia ciega lo que aplaza. La simple constatación de iguales fallos repetidos serviría de aviso a navegantes y evitaría muchos injustificados planteamientos judiciales, ya que sería evidente por anticipado la no posibilidad de prosperar planteamientos repetitivamente rechazados y cuya contumacia en volverlos a plantear podría dar lugar a graves responsabilidades a sus actores, tanto a los abogados como a sus clientes, poniendo en evidencia y penalizando a esos grupos que permanentemente juegan con los recursos y con los recovecos de la ley como forma de dilatar el cumplimiento de los fallos judiciales y con los beneficios inherentes a la lentitud de la justicia para algunos que hacen de ello su perversa dedicación. La justicia, si se demora, no es justicia, entre comillas. Repito, la justicia, si se demora, no es justicia. Bajo esta vara de medir, no existe justicia en el mundo y ni tan siquiera esperanza de ella con los actuales procedimientos. ¿No lo veis como yo? Pues pensarlo porque es absolutamente como es. Y tampoco es justicia. Lo paro aquí. Y haré a continuación, en la siguiente entrada,
en este último día del año. Un abrazo.